que pudo mi alma librar de pena eterna y darme la paz. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre sumiso a su voluntad. Glorias celestes empiezo a gustar. Cuanto más cerca sigo al Señor, más goza mi alma su amplio perdón. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Siempre confiando encuentro en Jesús paz, alegría, descanso y salud. Del cielo mi alma llega a gozar, mientras a Cristo logra mirar. Esta es mi historia y es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Aún para mí fue su redención. Bendita historia, bella canción. Estimados hermanos, el tema de hoy es la fe que dice y la fe que hace. En Mateo 7:21, el Señor nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es un texto bíblico muy conocido por nosotros. Hoy quiero que os fijéis en algo de este versículo. Habla de la fe que dice y de la fe que hace. Son dos aspectos de la fe. Ambos son importantes si van juntos, y ninguno de ellos es válido si falta el otro. Veamos. La fe que dice se muestra en las palabras de nuestra boca. La fe que dice tiene que ver con el contenido de aquello que creemos, de aquello que expresamos con palabras de convicción y de seguridad. Esta fe es lo que uno dice o afirma sobre Dios y sobre sus cosas. En Mateo 7:21 al 22 se habla: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. La fe que dice, en este caso, afirma que Jesús es el Señor. Señor, Señor. Por tanto, la fe que dice afirma cosas sobre Dios. En Santiago 2:14 se habla: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, alguno dice que tiene fe. La fe, por tanto, tiene un contenido, un asunto
que cree con certeza y con firmeza de la palabra del Señor. Por el contrario, la incredulidad desprecia la palabra y la rechaza. La fe confía en la palabra. Y al confiar en ella, la afirma, la cree. En Juan 11, 23 al 26, Jesús le dijo a Marta: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Este es un ejemplo perfecto de lo que venimos diciendo. Jesús afirma con su palabra algo sobre él. Yo soy la resurrección y la vida. Y le pide a Marta que con su boca muestre el contenido de su corazón con respecto a esas palabras que ha dicho Jesús. ¿Crees esto? ¿Esto que he dicho lo crees? Por tanto, la fe interior se expresa en las palabras que decimos con la boca, mostrando nuestra aceptación y conformidad con la palabra oída de parte de Dios y con el propio Señor que nos transmite esa palabra. En Juan 11:27, Marta responde a Jesús: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Por tanto, la fe que dice es la respuesta de la boca sobre el interior del corazón, sobre lo que hay en el interior del corazón. La boca habla lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la Biblia. Por tanto, en el caso de Marta, en su corazón había certeza, convicción con respecto a Jesús, como nos dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Marta estaba convencida sobre quién era Jesús. Era el Mesías. Y estaba convencida también de aquello que el Mesías le acababa de decir: yo soy la resurrección y la vida. Por tanto, la fe que dice empieza en el corazón y termina estando en la boca. En Romanos 10, 8 al 10 se afirma: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Así pues, esta fe interior que se expresa con palabras es importante ante los ojos de Dios. La fe que dice es muy importante para Dios. Es muy importante que nosotros la expresemos ante Dios, porque por ella se hace evidente la obra de su gracia iluminadora en nosotros. Dice Mateo 16, 13 al 17, que Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron:
unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por tanto, la fe que dice pone de manifiesto lo que hay en el corazón. Por la fe expresada mediante la boca, se conoce lo que hay en nuestro corazón. Porque esta fe, la fe que dice, la fe del corazón, la fe que se expresa con la boca, nos dice la Biblia que cree para justicia. Y esto supone la mente y los sentimientos. Y esta fe nos dice también la Biblia que a través de la boca confiesa para salvación. Y aquí estaría la voluntad. En Romanos 10, 8 al 13, el pasaje completo dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Por tanto, la obra de Dios se produce primero en el corazón y debe después manifestarse a través de la boca. Aquel que cree en el interior de su corazón debe expresarlo con su boca. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Con la boca se confiesa para salvación, dice el texto que hemos leído. Por tanto, por la fe que dice, el redimido se aferra al Señor y a su salvación como lo único y más importante a obtener en esta vida, que es estar con el Señor en sus moradas eternas tras la muerte. El llamado buen ladrón solo tuvo oportunidad de expresar su fe con su boca. Él tuvo solamente la fe que dice. No tuvo oportunidad de tener otro tipo de fe, porque estaba en la cruz, estaba en la muerte misma, estaba a punto de morir. En Lucas 23, 40 al 43, este hombre, el llamado buen ladrón, le reprendió a su compañero, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre tuvo la fe que dice, y por ella le expresó a Jesús su fe, su deseo de estar con él, su deseo de tener la salvación. Y Jesús le respondió. Por tanto, la fe que dice es algo fundamental en la vida de un cristiano. Pero también está la fe que hace. Además de la fe que dice, está la fe que hace.
La fe que hace se muestra en los hechos de nuestra vida. No hay que confundir el hacer de la fe con las obras de misericordia. Esto es muy importante. Según la Biblia, la fe dice y hace. No olvidéis el pasaje que hemos leído, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, está la fe que dice, de la que hemos hablado, y la fe que hace. Y por supuesto, el que tiene fe hace obras de misericordia, porque con ello obedece a Dios, que manda amar al prójimo como a uno mismo. En Santiago 2:14 al 17 se dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Por tanto, la fe del creyente le lleva a hacer buenas obras, obras de misericordia. Pero no olviden que las buenas obras de misericordia pueden falsearse. Este era el caso de los fariseos. Es decir, una persona puede hacer obras de misericordia por motivos inadecuados, incorrectos, y esto hace que dejen de ser buenas obras delante de Dios. En Mateo 6, 1 al 4, se dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por tanto, las obras buenas pueden falsearse. Y aún las buenas obras religiosas pueden falsearse. Pueden hacerse sin tener nada que ver con Dios, aquel que las hace. En Mateo 7, 22 al 23, se dice: mucho me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por tanto, el hacer de la fe tiene que ver con otra cosa. Cuando hablamos del hacer de la fe o la fe que hace, no queremos hablar de las buenas obras de misericordia ni de las obras religiosas, porque estas, repito, son importantes, pero pueden falsearse. El hacer de la fe tiene que ver con la palabra de Dios, puesta como fundamento o roca de la conducta, de la actitud del cristiano. No podemos fundar la fe en la arena de los pensamientos humanos propios o ajenos. Nuestra fe debe estar cimentada en la roca de la palabra de Dios. Dice Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
este texto nos dice lo que significa la fe que hace. La fe que hace está edificada sobre la roca de la palabra de Dios. Por tanto, el hacer de la fe es algo que tiene que ver con la palabra de Dios. Tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Hemos leído: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El hacer de la fe es el obrar, el contenido, la enseñanza de la palabra de Dios. Antes hemos dicho que la fe que dice expresa la actitud de firmeza, de convicción de una persona sobre la palabra de Dios. La fe que hace obedece, pone en práctica esa palabra de Dios. Fíjense, por tanto, la importancia de las dos facetas de la fe. La primera, la fe que dice, afirma que lo que dice Dios es verdad. El creyente, por esa fe que dice, asegura, muestra no solo su conformidad con lo que Dios dice, sino su total convicción, su total y rotunda aceptación de lo que Dios dice. Y la fe que hace lleva al creyente a poner en práctica, a obedecer esa palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Por tanto, la fe que hace tiene que ver con el practicar, el poner por obra la palabra de Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hacer de la fe, por tanto, es fundamental en la vida de un creyente. Es la causa de la continuidad de ese creyente en su relación con Dios, en su relación con las cosas de Dios, en todo tiempo y circunstancia, independientemente de lo difícil que se ponga la vida. ¿Por qué hay cristianos que se apartan de los caminos de Dios? ¿Por qué? ¿Cuántos cristianos del pasado no están hoy con nosotros? ¿Cuántas personas que dijeron en el pasado creer en Cristo, creer en la palabra de Dios, hoy no siguen a Cristo? Hoy no forman parte de una congregación, de una iglesia. Hoy no tienen nada que ver con sus cosas. ¿Por qué hay cristianos que han abandonado la senda de Dios, que se han desviado? ¿Por qué? Jesús lo dijo en Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Esto es una referencia a los problemas de la vida, a los problemas que todos los cristianos debemos de estar sujetos durante toda nuestra vida. Ser cristiano no significa no tener problemas. Descendió lluvia, vinieron vientos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa, dice el texto. Los cristianos tendremos problemas. Pero dice el texto también, y no cayó. Y no cayó. La casa que estaba fundada sobre la roca no cayó.
por los vientos, por los ríos, por las tempestades. No cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó. Y fue grande su ruina. He aquí la razón por la que muchos que en el pasado dijeron con su boca, ser de Cristo, seguir a Cristo, por la que muchos confesaron en el pasado su fe en Cristo, hoy no están en sus caminos. Dijeron sí a Cristo, sí a su palabra, pero no hicieron, no pusieron por obra sus palabras. No la pusieron por obra. Y poner por obra sus palabras, eso significa tener la casa edificada sobre la roca. La casa espiritual edificada sobre la roca. Por tanto, ¿qué es este hacer de la fe? El hacer de la fe es conocer y obrar la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, dice Mateo 7:21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice. Hemos visto antes lo importante que es decir, lo importante que es la fe que dice. Y algunos no tuvieron más oportunidad que expresar su fe a través de ese tipo de fe, la fe que dice. Pero dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por tanto, hacer la voluntad de Dios indica lo que realmente somos ante los ojos del Señor. Hacer la voluntad de Dios. Decir es importante, pero hacer la voluntad de Dios es la confirmación final y definitiva. Porque hacer, decir y hacer, significa conocer la voluntad de Dios. Dice el Salmo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y dice Mateo 12:50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién tiene una relación íntima para siempre con Jesús? ¿Quién es su hermano, su hermana, su madre? ¿Quién tiene una relación íntima con Jesús? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y dice 1 de Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por tanto, el hacer de la fe es tener temor de Dios. Porque el temor de Dios le considera y le toma en cuenta siempre a Él en primer lugar. El que teme a Dios no teme a nada ni a nadie. La voluntad de Dios es que le temamos. Por tanto, temer a Dios es hacer la voluntad de Dios. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres, dice Hebreos 11:23, por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. El que teme a Dios, el que tiene temor de Dios, no teme al hombre. No teme a lo que le pueda pasar. Uno de los problemas que más experimentan los creyentes es el miedo, el temor, en circunstancias difíciles de la vida. El temor a lo que pueda pasar
el temor, el miedo, la angustia, todo ese tipo de situaciones difíciles de superar por muchos, no es más que falta de temor de Dios. El que teme a Dios no tiene temor a nada, ni a la vida, ni a la muerte, ni a ángeles, ni a principados, ni a potestades, a ninguna cosa. El que teme a Dios puede estar seguro de que Él le cuida, de que Él hace que todas las cosas en su vida sean para bien. El que teme a Dios es oído por Dios. En Juan 9:31 dice que sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquel que es temeroso de Dios y hace su voluntad. ¿Veis la relación entre hacer la voluntad de Dios y temer a Dios? El que hace la voluntad de Dios teme a Dios. El que teme a Dios hace la voluntad de Dios. Es lo mismo. Pero algo interesante de este texto es que nos dice que Dios oye a los que hacen su voluntad, a los que le temen. Dice el texto, a ese oye. Que Dios oiga nuestras oraciones es muy importante, muy importante. Porque orar a Dios y no ser oídos o no tener respuestas a nuestras oraciones significa que no podemos sentir la presencia de Dios. No podemos verle, no con los ojos de la carne, obviamente, no podemos verle con los ojos de la fe, a través de su manifestación, a través de su cuidado, de su protección, de su permanente ayuda en situaciones difíciles. Cada vez que Dios hace algo por nosotros, nos está diciendo, yo estoy aquí, a tu lado. Por tanto, un creyente que ve respondidas sus oraciones con frecuencia, es un creyente que ve con frecuencia la mano de Dios, el poder de Dios en su vida. Y qué importante es que podamos ver el poder y la mano de Dios en nuestras vidas. Qué importante. Qué importante. Qué importante que Dios escuche nuestras oraciones. Porque cuando esto sucede, cuando le vemos con los ojos de la fe, la seguridad y firmeza es algo de lo que nuestra fe va a tener en abundancia. Necesitamos no solo fe, sino una fe segura, firme, abundante. Y esto es fundamental para perseverar, para continuar. Antes decía, porque muchos que antes llamaban cristianos, se decían cristianos, hoy no están en los caminos de Dios. Los han abandonado. ¿Por qué? Porque decían y no hacían. Y al no hacer, Dios no escuchaba sus oraciones. Al no hacer, ellos no veían a Dios. No veían el poder de Dios en sus vidas. Y una vida cristiana sin poder ver el poder y la gracia de Dios es una vida estéril. Una vida estéril. Es como un árbol que no da frutos. En Job 42:5 dice este gran hombre de Dios, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y aquí lo que siente un creyente cuando experimenta el poder de Dios en su vida. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
Y en Hebreos 11:27 se nos dice de Moisés: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dos hombres de Dios que experimentaron el poder de Dios. Y esto les llevó a no temer al hombre, a sostenerse como viendo al invisible. Podemos ver al invisible. Repito, no con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe. Experimentando su poder, su gracia, su misericordia, su provisión, su bondad infinita en nuestras vidas y en la de nuestros seres queridos por los que pedimos y oramos. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la fe que dice y de la fe que hace. Y hemos dicho que la fe que dice se muestra en las palabras de nuestra boca. La fe que dice tiene que ver con lo que uno afirma sobre Dios y sobre sus cosas con certeza y con firmeza. Esta fe interior se expresa con palabras y es importante ante los ojos del Señor, porque evidencia que su gracia iluminadora está en nosotros y porque confiesa la salvación recibida y se aferra a ella como lo único y más importante a obtener en esta vida. Y hemos dicho que la fe que hace se muestra en los hechos de nuestra vida, en los hechos de nuestras vidas. No hay que confundir el hacer de la fe con las obras de misericordia o religiosas, que se hacen sin conocer a Dios o que pueden ser falseadas. El hacer de la fe se funda en la roca de la palabra del Señor y rechaza cimentarse en la arena de los pensamientos humanos. El hacer de la fe conoce y obra la voluntad de Dios, temiéndole y buscándole en primer lugar. Dios oye a los que le temen. Esto supone ver su providencia y aumenta y afirma la fe para perseverar en la dificultad. Hemos hablado de dos aspectos de la fe y esto nos hace preguntarnos: ¿eres de los que dicen y no hacen? ¿O eres de los que dicen y hacen al mismo tiempo? Que Dios te ayude a tener una fe que dice y hace. Misericordia deseo, conocimiento de Dios, más que holocaustos dispuestos, más que un presente de paz. Misericordia anhelo, conocimiento de Dios, más que una ofrenda bien puesta, más que un contrato formal. Transfórmame por tu palabra, libérame de mis temores y esperaré y persistiré
Oremos. Señor, te damos gracias por el don de la fe. Y te pedimos, Señor, que esta fe que nos has dado sea una fe que dice, que habla de ti, que te confiesa, que cree lo que tú afirmas con convicción, con seguridad, y lo exprese con la boca. Pero también, Señor, que nuestra fe sea una fe que hace, que obedezca a tu palabra, que la conozca y la obedezca, que la practique, que la ponga por obra en todo lo que nos enseña, Señor. Que realmente, fundamentados en tu palabra, cimentados en la roca de tu palabra, entendamos que solo tu palabra debe ser la guía de nuestra conducta. Ayúdanos a obrar lo que dice tu palabra y a hacer lo que dice tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Bendito seas por tantas y tantas cosas, por tantas respuestas a nuestras oraciones, Señor. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Porque has sanado enfermos fuera de España, Señor, en Venezuela, en Estados Unidos, en otras partes, Señor, del mundo, por personas por las que hemos pedido, también por personas que están enfermas aquí en Tenerife o en nuestras Islas Canarias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has respondido a nuestras oraciones. Te seguimos pidiendo, Padre, por Carmen Teresa, por Susana, por Carmen Rosa, por Jeremías, por Cristina, por otras personas, Señor, que te necesitan por razón de enfermedad o por otras causas, Señor. Te pedimos por cada uno de los hijos tuyos. Ayúdanos a todos a seguir esperando en ti en todas estas cosas, a seguir confiando en ti, sabiendo que tú nos vas a librar del malo y del mal, y que tú nos vas a proteger, Señor. En ti confiamos, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.